Bienvenidos a esta segunda etapa de tu programa Edificadores, un programa diseñado para todo aquel cuyo deseo genuino sea caminar en la voluntad de Dios, porque hoy podemos decir con plena certeza de que no existe mayor forma de progreso que caminar en el propósito eterno de Dios. Gracias por escucharme y compartir estos audios con todos tus seres queridos. Bienvenido. Feliz viernes a todos aquellos que me escuchan en esta mañana maravillosa que Dios nos regala, donde tenemos una misericordia fresca de la cual tú y yo podemos disfrutar, sabiendo de que esa misericordia maravillosa que Dios nos ha dado nunca se escasea y nunca deja de fluir desde el trono de la gracia en favor de tu vida y la mía. Hoy quiero compartir contigo unos principios y voy directamente al grano, porque cada día quisiera que estos audios fuesen bien puntuales al punto de que en 4 minutos ya podamos compartir los principios. Y los versículos que nos toca compartir hoy están en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 11, y en ellos podemos ver 3 principios importantes donde Pablo nos habla del efecto del evangelio en la vida de un ser humano, ¿verdad? Hemos venido hablando de cómo el evangelio produce ciertas características en la vida de los hijos de Dios. Hoy quiero hablarte 3 puntuales para que de esa manera tú y yo podamos entender lo que debemos de expresar por consecuencia del evangelio en nuestra vida. Pablo en el capítulo 2 de 2 de Timoteo versículo 11 dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuésemos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Estas 3 características que vemos aquí nos hablan del entendimiento, del nivel de entendimiento de un hijo de Dios. Lo primero que nos dice es que el evangelio siempre va a demandar una muerte. El evangelio siempre demanda nuestra muerte. Necesitamos morir a nuestro yo. Por eso cuando hablamos de la evidencia que Cristo nos habla con sus discípulos, Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero también más adelante nos dice que todo aquel que quiera venir en pos de Él, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y venga y sígalo. Vemos que el negarnos a nosotros mismos es una demanda que el evangelio pone sobre nosotros, y por eso Pablo nos dice en estos versículos muy puntuales: si somos muertos con él, también viviremos con él. Porque una de las realidades es que con Cristo tú y yo hemos sido crucificados. Por eso Pablo podía decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Por eso Pablo podía decir que la evidencia de su nuevo nacimiento eran las marcas que llevaba en su cuerpo, las marcas de Cristo en su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos muertos, entonces Él puede vivir su vida en nosotros. Esa es la consecuencia de la justificación en nosotros. Cuando somos justificados, significa que hemos sido muertos en Él y también hemos sido vivificados por Él. Cuando entendemos esa realidad, comprendemos que ya no se trata de mis planes, sino que se trata de los planes de Dios en mí. Lo segundo que Pablo nos está diciendo en estos versículos que acabamos de leer es que el sufrimiento solamente es un preámbulo de gloria. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que el sufrimiento, entre comillas, ¿verdad? Porque creo que es muy relativo el sufrimiento. Nosotros hablamos de sufrimiento, el hecho de que alguien me hizo mala cara, el hecho de que alguien me borró de Facebook. Hablamos de sufrimiento porque enfrentamos una discordia con un hermano, o alguien me hizo mala cara en la iglesia. Pero el sufrimiento que estamos hablando aquí, el apóstol Pablo, es aún un poco más profundo, ¿verdad? Él enfrentó cárceles, él enfrentó naufragios, él enfrentó latigazos, él enfrentó persecuciones. El sufrimiento, cualquiera que sea el parámetro desde donde tú lo midas, simplemente es el preámbulo de una corona, es el preámbulo de la gloria de Dios. Primero vino la cruz y después vino la resurrección y la gloria en Cristo Jesús. Así mismo es. Todo sufrimiento que tú y yo enfrentemos es el preámbulo de la gloria de Dios en nosotros. Por eso Pablo podía decir:
la gloria es cada vez más eminente. Él podía ver el sufrimiento, él podía ver el dolor, él podía ver la tribulación y decir: esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez enorme peso de gloria. En otras palabras, la tribulación, la adversidad siempre nos llevará a tener nuestra mirada y la expectativa de un tiempo de gloria. Eso es garantizado cuando nosotros caminamos en el Evangelio. El sufrimiento nuestro nunca es la final. El sufrimiento simplemente es el preámbulo de gloria. Por eso Pablo nos dice así: si sufrimos, también reinaremos con él. Lo tercero que quiero que veamos, que Pablo nos está hablando en estos versículos, es que el declarar a Cristo es la evidencia del nuevo nacimiento. Por eso dice ahí: si le negáremos, Él también nos negará. La única manera en que Cristo me niegue a mí es que yo no le conozca a Él, es que yo no haya nacido de nuevo. La única manera en que yo niegue a Cristo es que en mí no haya habido un nuevo nacimiento. Esa es la única manera en que tú y yo podemos negar a Cristo, porque todo aquel que ha nacido de nuevo, de sus labios corre un río de agua viva. Todo aquel que ha nacido de nuevo jamás negará a Cristo. Yo soy de los que creo que el confesar a Cristo es simplemente la evidencia de un nuevo nacimiento. No hay manera en que tú no puedas confesar a Cristo o dejes de confesar a Cristo si no hemos nacido de nuevo. Aquel que lo niega verdaderamente nunca le conoció, porque los que le hemos conocido hemos sabido lo grandioso, lo bueno, lo maravilloso que Él ha sido. Muchas veces hemos confundido la religión con el Evangelio. Muchas veces hemos confundido la vida de Dios con las reglas de la religión. Muchas veces hemos confundido los cultos con la vida orgánica de la iglesia. Y esa confusión nos ha llevado a pensar que estábamos dentro y nos salimos. Pero en realidad todo aquel que algún día estaba dentro nunca ha de salirse. Todo aquel que ha abrazado a Cristo nunca le ha de soltar. Todo aquel que ha confesado a Cristo genuinamente de corazón nunca le ha de negar. Porque el que ha conocido a Cristo ha probado del néctar de la vida eterna y nunca más volverá atrás. De eso yo estoy plenamente seguro. Todo aquel que ha nacido de nuevo ha de estar dispuesto a morir por el Evangelio, porque el Evangelio es mi vida, porque ya no se trata de mí, porque ya yo morí en aquella cruz, porque ahora es Cristo viviendo a través de mí. No confundamos la religión con la vida orgánica que el Evangelio nos ofrece. La religión ha herido a muchos, el Evangelio no ha herido a nadie. El Evangelio ha salvado a muchos, el Evangelio ha vivificado a muchos, el Evangelio ha transformado a un sinnúmero de personas. Pero la religión ha marcado a muchos y por ende se han cerrado a la verdad del Evangelio. Y lo cuarto que quiero decirte es que la fidelidad de Dios es incondicional. Por eso Pablo nos puede decir ahí en ese versículo 13: si fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Mi hermano, ese es el grandioso Dios al que tú y yo servimos, aquel que tiene su mano extendida por su fidelidad, por quien Él es y no porque yo me lo merezco. Este que te habló es el pastor Andrés Campo, invitándote a compartir este mensaje con alguien, invitándote a levantar tu rostro y mirar esta nueva mañana que Dios nos regala, entendiendo que hay una misericordia grandiosa que el Rey nos ha dado, reconociendo de que su gracia es poderosa y de que su amor es suficiente. Bendiciones. Gracias por acompañarme en este breve mensaje. Si deseas seguir recibiendo este tipo de audios, por favor escríbeme a mi WhatsApp personal al +1 407 780 6716. Búscame en todas las redes sociales por Andrés Campo. También puedes acompañarnos en nuestra congregación en el 13001 Landstar Boulevard en Orlando, Florida. Ven y acompáñanos, porque mi mayor deseo es estrechar tus manos y juntos crecer en el entendimiento de la voluntad de Dios. Bendecidos.